la vida y la verdad. Fue en Colombia, agua de Dios, que tu sueño comenzó, con los enfermos de lepra que serviste con amor. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Luis Bariara, enséñanos la obediencia al Padre Dios, a vivir el sufrimiento con sentido redentor, A recobrar la dignidad de niños, jóvenes y enfermos, con la música y las artes y con la educación. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Luis Bariara, ayúdanos a llevar sin esperar, más allá de las fronteras, el inmenso amor de Dios. tantas lepras claman hoy, hay pobreza y exclusión, danos seres alegría, que da vida al corazón. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Hoy celebramos 100 años de tu vida, 100 años de servicio y fraternidad, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Hoy celebramos 100 años de tu vida, hoy celebramos 100 años de tu entrega, hoy celebramos 100 años de camino, hoy celebramos 100 años de servicio, 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada de capacitación sobre la enfermedad de lepra, la enfermedad de Hansen. Presento un cordial saludo a nuestra querida superiora general, Madre Eulalia Marín, a las hermanas que me acompañan en la comunidad local de la Casa Generalicia, a todas las hermanas directoras de las diferentes presencias, laicos consagrados en el movimiento secular Padre Luis Bariara, todos los colaboradores de las diferentes presencias en Colombia y en el mundo. Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación en el marco de la celebración de la Jornada de la Salud año 2023. Nos acompaña en esta mañana el doctor Álvaro Tovar Koch. Bienvenido, doctor. El doctor Tovar es médico especialista en dermatología, magíster en bioética, coordinador del programa Hansen
del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bienvenido, doctor. El micrófono, la pantalla es suya. Le agradecemos de antemano este espacio para compartirnos de su experiencia, de su sapiencia en el tema. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días, agradezco mucho esta invitación de las hermanas de los Sagrados Corazones que han hecho tanto por la enfermedad de Hansen. Cuando estuve en Agua de Dios tuve la oportunidad de asistir al convento y encontré algunas hermanas o algunas hermanas que tenían pues secuelas de la enfermedad de Hansen. Me parece muy bueno lo que hizo el padre Variara del discernimiento vocacional de mujeres con enfermedad de Hansen. Entonces, una labor muy importante. Espero que pronto sea canonizado. Muchas gracias. Por favor, ¿me podrían poner la primera diapositiva? Silenciar. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces, quiero recordarles que el periodista Raúl Folleró instituyó el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, que se celebra el último domingo de enero, para que estén preparados. Él es digamos, una persona muy altruista, un gran periodista francés, y las invito a que lean su biografía de Raúl Folleró. Siguiente. Entonces, como les decía, el último domingo de enero de cada año se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Lepra. La lepra existe, no se ha erradicado y produce muchos daños si no se trata a tiempo. En el libro de la doctora Obregón dicen que hay un silogismo perverso. La lepra es una enfermedad del pasado, por lo tanto la lepra no existe. Entonces, el hecho de decir que la lepra no existe es un error muy grande que hace que la enfermedad florezca más cada día. Es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium leprae, que es pariente del Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo intracelular que afecta principalmente piel, los nervios, las mucosas y también en los hombres el testículo. Es importante también el compromiso del ojo. La forma de transmisión de la lepra no se ha dilucidado completamente, pero se propone que se transmite por microgotas nasales cuando una persona enferma sin tratamiento tose o estornuda. Se dice que en un estornudo un paciente puede hasta 1 millón de bacilos estornudar, pero se necesita un contacto prolongado. Es importante que ustedes sepan esto. La lepra es la menos contagiosa de las enfermedades contagiosas. Se necesita no solo un contacto prolongado, sino estar predispuesto para tener la enfermedad. O sea, no se ha encontrado, no tengo reporte de ningún cuidador que haya desarrollado la enfermedad, excepto el padre Damián en Molokai, en Hawái, que permaneció mucho tiempo con los pacientes enfermos con Hansen. Siguiente, por favor. Entonces, en el año 2019 se registraron 388 casos. La lepra no está eliminada, entonces se utilizó digamos, el eslogan
un paciente diario con lepra en Colombia. Más o menos, para que ustedes se acuerden, un paciente diario, 365 pacientes al año, puede ser un poco más, un poco menos, pero que si les preguntan cuántos casos nuevos de lepra hay en Colombia, uno diario. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Son manchas, no pican, no duelen, pero pierden la sensibilidad. Son un poquito más, unas manchitas que aparecen más claras que la piel, o pueden ser de un color rojizo y aparecen en las zonas más frías del cuerpo, como por ejemplo en la espalda, extremidades, glúteos, en las lesiones. El bacilo también vive en el ojo, en el testículo, que es un poco más frío. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la lepra es clínico, o sea, es la persona que lo está viendo, explorando sensibilidad, calor, frío, dolor, y tomando un laboratorio llamado baciloscopia. Desafortunadamente, muchas personas creen que una baciloscopia negativa significa que la enfermedad no existe. Realmente un paciente puede tener lepra y tener una baciloscopia negativa. Por eso es tan importante la clínica, y cuando tenemos duda, hacer la biopsia de piel, o incluso en los casos de lepra, neural pura, a veces toca biopsiar el nervio sural. El nervio sural que queda en la pierna. Si la persona tiene experticia en la biopsia de ese nervio, no le va a producir ningún mal al paciente. Muchos ortopedistas a veces se niegan a hacer la biopsia del nervio sural porque creen que le van a dejar pie caído, y realmente el nervio sural es un nervio sensitivo. El diagnóstico y el tratamiento es totalmente gratuito para el paciente. Siguiente. Entonces, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, realmente su razón de ser desde el principio ha sido la lepra, porque desde sus orígenes ha liderado acciones para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Entonces, nosotros hemos sido referentes del tema de lepra ante el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahorita los hemos asesorado para ver cómo se consigue la talidomida, que está desabastecida. Lideramos la investigación en el diagnóstico, estudio y tratamiento de la lepra. Atendemos a la población enferma de lepra a nivel nacional, regional y local, y en este momento nuestra casuística se ha aumentado porque tenemos varios pacientes venezolanos que atendemos con mucho gusto y, por supuesto, gratuitamente en la institución. Somos el principal centro de educación en lepra que existe en el país, y en nuestra entidad realizamos pues el diagnóstico, tenemos el laboratorio, la baciloscopia, se pueden capacitar aquí personas para tomar la baciloscopia, se suministra la terapia, también hay una fisioterapeuta para dedicar a la rehabilitación, y también estamos en educación continua de la piel. Aquí tenemos a la derecha el libro de lepra de la doctora Marta Iniria Rodríguez y el doctor Gersaín Rodríguez. Siguiente, por favor. Listo, ahora pasemos a la siguiente presentación. Quiero hablar, digamos, a todas las hermanas que están en diferentes países sobre el estigma de la lepra. El estigma es tremendo porque las personas se ven relegadas, se ven confinadas. Entonces vamos a esperar un poquito que salga la presentación. Es una enfermedad desatendida. Entonces, nosotros, la ayuda alemana nos hizo la siguiente pregunta. ¿Disminuiría el estigma de la lepra si cambiamos su nombre? Esto lo hacen porque el país vecino, Brasil, es el segundo país del mundo con más lepra, y ellos abolieron la palabra lepra de su léxico. La palabra lepra no se puede decir allá en el Brasil. Incluso, por ejemplo, el expresidente Bolsonaro alguna vez mencionó la palabra leproso y casi lo procesan. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es el estigma? Es una palabra griega que se refiere como a tatuajes o quemaduras en pieles de criminales, esclavos, para identificarlos como personas impuras.
También marca o atributo que une a personas de características indeseables. ¿Qué más acerca del estigma? Proceso social que hace diferencia entre grupos de personas para crear y legitimar jerarquías sociales y desigualdades. Entonces, fíjate, esto es bastante serio. Y los autores Weiss y Ramakrishna dicen que es un proceso social caracterizado por exclusión, rechazo, culpa o consecuencia de un juicio social a una persona o grupo identificado con un problema particular. Entonces hay estigmas físicos como la desfiguración, realmente la lepra, como las enfermedades dermatológicas están a flor de piel, se ven inmediatamente. También, bueno, no solo sufren estigma los pacientes con lepra. Por ejemplo, la enfermedad mental es tremendo como una persona con enfermedad mental sufre estigma. Tiene que esconder, no puede decir que padece de alguna enfermedad mental. Por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno afectivo bipolar, si él cuenta eso, realmente será discriminado, de pronto ni lo contratan para trabajo. Entonces, fíjense que el estigma no solo es de la lepra, el paciente con VIH también es estigmatizado. El paciente con epilepsia es estigmatizado. Siguiente, por favor. Entonces, causas y determinantes del estigma en la lepra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan estigmatizada la lepra? Porque está a flor de piel. Manifestaciones externas, el miedo al contagio. El contagio es lo que llevó a que las personas fueran recluidas en islas. Isla prisión, parecida a la isla prisión de Gorgona, pero eran isla prisión donde eran confinados los pacientes, en Molokai, en Venezuela también había una isla, incluso en Estados Unidos antes de, también, además de Hawái, también había una isla cerca de Nueva York. ¿Qué más? Se asocia con gente inferior. Y su mismo nombre, la lepra, es una palabra peyorativa. Por eso algunas personas quisieran que se le cambiara el nombre por enfermedad de Hansen. Esto ha tenido una gran discusión. En Colombia no hemos podido cambiarlo. Algunas personas dicen que sí es importante, otra gente dice que es mejor llamarla por su nombre. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades tropicales desatendidas? ¿Qué son enfermedades desatendidas? Las que sufren los más pobres, las que sufren las personas que dañan su salud. Entonces, como les digo, enfermedades tropicales desatendidas, por lo menos las de piel, la úlcera de Buruli, que es por otra micobacteria, la leishmaniasis también es una enfermedad tropical desatendida, la filariasis linfática, la oncocercosis. Entonces, esas son enfermedades tropicales desatendidas. No voy a hablar de las que no tienen que ver con la piel, pero hay muchas otras, la malaria, el chikungunya, hay muchas enfermedades. Pero yo hablo de estas desfigurantes porque dan ese estigma que tiene consecuencias sociales, consecuencias para la salud y consecuencias psicológicas. Fíjense qué consecuencias sociales puede tener una enfermedad desatendida. La soltería no querida. Si una persona pues que no quería ser célibe, pero quería casarse, pero no lo pudo. Su vida sexual insatisfecha. A las madres el impedimento para la lactancia, incluso alguna vez, les cuento que en Agua de Dios, perdón, en Contratación, a veces pues los niños eran retirados de sus madres, las niñas eran llevadas para Guadalupe, los niños eran llevados para el Guacamayo, impedía la lactancia, porque pensaban que si lactaban al niño, teniendo lepra, el niño le iba a ir más mal, y realmente esto no es cierto. ¿Qué más produce las enfermedades tropicales desatendidas? Desescolarización, pérdida de oportunidades laborales, acceso reducido al diagnóstico y al tratamiento porque la persona tiene como miedo a decir que tiene la enfermedad. Nosotros aquí vemos muchos pacientes, a veces nos critican porque vemos pacientes de sitios lejanos y que les hacemos gastar más plata pero los pacientes nos buscan acá para que en su entorno no se riegue la bola de que ellos tienen lepra.
Y pues por las consecuencias psicológicas, baja autoestima, ansiedad, depresión, incluso el suicidio. El suicidio, los pacientes que tienen lepra son más proclives a las enfermedades mentales y pues me cuentan de algunos pacientes, imagínense en un episodio de eritema nodoso leproso, con fiebre, con dolor de todo tipo, decían que a veces se lanzaban allá en contratación a las aguas del río Suárez y realmente pues llevaban al suicidio de algunos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces existen muchas disposiciones pronunciadas por las autoridades para combatir a los enfermos y no a la enfermedad. O sea, se necesita un abordaje personalista, para no tratar al bacilo, sino tratar a la persona, al enfermo. La persona fue aislada de la sociedad, maltratada físicamente y aislada de su familia. Siguiente. Entonces aquí vemos la imagen medial de la lepra, San Francisco de Asís tratando a los leprosos. También los leprosarios también se llamaban lazaretos, porque digamos en la Biblia se dice que el rico Epulón y el pobre Lázaro, mientras el rico Epulón banqueteaba espléndidamente, Lázaro estaba ahí a la puerta y los perros le lamían las llagas. Entonces Lázaro, de ahí quedó la palabra lazareto. Siguiente, por favor. Entonces, fíjese, continuamos con el estigma. A veces digamos, le llevaba al paciente a renunciar a su lugar de origen, al empleo, a ser rechazado. Los cambios físicos también repercuten en la interacción social. La cara, digamos, es lo más, es como digamos, el espejo del alma. Por eso voy a quitarme el tapabocas. Entonces, repercute el estrés prolongado, la desconfianza, hostilidad, el sentimiento de inferioridad. Y la legislación contribuyó al estigma. Siguiente, por favor. Entonces, fíjese los decretos. No quiero culpabilizar a los gobernantes de esa época porque realmente es muy fácil decir que ellos eran muy malos, ¿por qué? ¿Por qué discriminaron así? No era la ignorancia las que los llevaba a eso. Pero fíjese que en el año 1905 un decreto se ordenó denunciar ante las autoridades a las personas sospechosas de tener la enfermedad. Eximieron a los médicos del secreto profesional en caso de lepra. Imagínense, o sea, si me llegaba un paciente a mí con lepra, yo no tenía ningún inconveniente en proclamarlo a los cuatro vientos porque él perdía el derecho a guardar el sigilo profesional, casi como, digamos, el sigilo sacramental. Bueno, no tanto, pero sí el sigilo profesional. Y entonces quedaba eximida el médico. Eso es una cosa terrible. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjese, Rafael Reyes declaró el aislamiento de los pacientes que sufrían lepra. Entonces, había varias corrientes en Colombia. Por ejemplo, Carrasquilla. Carrasquilla, no sé si han oído hablar digamos, en Agua de Dios, a Carrasquilla se le ve muy bien porque Carrasquilla estaba en contra de aislar a la gente, ¿sí? Entonces, pero no, prevaleció la conducta de que había que aislarlos. Todo médico quedará legalmente desligado en cuanto a lepra del secreto profesional y dará aviso a la autoridad. No incurrirá en pena alguna por violación del secreto profesional. Imagínense, podía violar el secreto profesional con esta enfermedad. Entonces, a todo colombiano que le llegue noticia de un leproso tiene que denunciarlo. Y la persona que mantenga en su casa a una persona con lepra escondida por ahí, sufriría arresto de 2 a 6 meses. Era una legislación muy dura. A veces, a veces se quiere culpar digamos, a la tradición judeocristiana de que nosotros somos los culpables del estigma.
Pero no es verdad. Yo tengo que hacer alguna publicación sobre eso. Realmente la tradición judeocristiana, los judíos y nosotros los católicos, no, yo pienso que no hemos contribuido al estigma. Porque dicen, sí contribuyeron al estigma. Miren el Levítico, lean Levítico. Si la persona llega a contraer lepra, llevará una campanita y dirá, impuro, impuro, soy impuro. Pero realmente eran medidas que se tomaban ahí en esos momentos porque realmente no había nada más, era una ignorancia tremenda. Incluso varias enfermedades que en la Biblia se hablan como lepra no son lepra. El vitiligo, por ejemplo, esas manchas blancas no es lepra, la psoriasis. Entonces, la ley, digamos, la ley mosaica permitía la exclusión de los pacientes, pero también hay que comprenderlos. Y yo he mirado también, digamos, otras culturas como los japoneses, como en muchas partes del mundo también los excluían. No hay que echarle toda la culpa a los cristianos. Los excluían, incluso, por ejemplo, en Asia, imagínense a las mujeres con lepra las esterilizaban. O sea, una cosa muy, muy tremenda, las esterilizaban. Aquí, gracias a la influencia católica, no se hicieron campañas de esterilización a mujeres con lepra. Siguiente, por favor. Entonces, desde el 1 de abril de 1907 se procederá a establecer el más estricto aislamiento de los enfermos. Había tres lazaretos. Agua de Dios, ya lo conoce muy bien. Contratación. De pronto, para las personas que no sepan dónde es Contratación, eso es en Santander. En Santander se va uno por Chiquinquirá. Después de Chiquinquirá llega a Moniquirá. Después de Moniquirá, llega a Barbosa. Después de Barbosa, a Oiva. De Oiva coge hacia Guadalupe. Y de Guadalupe a Contratación. Entonces, ese era Agua de Dios, Contratación, que era, mejor dicho, allá como en el fin del mundo. Y el Caño del Oro, que era una isla al pie en Cartagena. Ahí estaban los tres lazaretos. Entonces, se cercará dentro de cercas de buena calidad, ¿sí? Mientras se cerca el lazareto, llamaron a los militares, imagínense. Se desviarán de los lazaretos todos los caminos públicos que lo atraviesen y se construirán nuevas vías o variantes donde fuere necesario. Mejor dicho, una cosa muy enérgica. Siguiente, por favor. Entonces, un mercado interno en cada lazareto en el cual no circulará sino la moneda metálica especial del mismo. Los niños sanos, hijos de los enfermos, se aislarán dentro del menor tiempo posible en una casa especial, bajo la vigilancia y educación de las hermanas de la caridad, fuera del lazareto. Entonces, vuelvo a decirles, Contratación tiene 2 municipios. Guadalupe era digamos, el internado de las niñas, hijas de los leprosos, y el Guacamayo, allá iban los niños. Imagínense separar a los padres de los hijos por causa de la enfermedad. Entonces, las personas que por relaciones conyugales u otras muy obligantes quisieren quedarse en el lazareto, pueden hacerlo con el permiso respectivo y conforme al reglamento especial que se dicte sobre el particular. Entonces, por ejemplo, si mi esposa tenía lepra y yo estoy sano, yo podía decidir ir a vivir con ella. Por lo menos no se rompía el vínculo matrimonial. Eso pues se les abona. Siguiente. Entonces, ¿cómo se debe abordar la enfermedad desde la bioética? Pensando en la persona. La persona. Fíjense que Boecio en el año 500 habló de qué es la persona. Sustancia individual con naturaleza racional,
Eso es una persona. O sea, cada uno somos persona. Incluso Dios son 3 personas distintas. No, incluso Dios no. Dios es el primero. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero nosotros, por ser personas, somos el único ser en la vida, el único ser que en la vida se hace capaz de reflexión sobre sí, sobre su origen, fin y en toda la sociedad. Entonces eso, cada uno somos un universo querido por Dios. Siguiente, por favor. Entonces la bioética ha condenado la experimentación con humanos. Realmente, sí, es triste saberlo, pero no solo los nazis en los campos de concentración experimentaron con humanos, en Agua de Dios también se hizo experimentación con humanos. A algunas personas se les inoculó el bacilo, se utilizó tratamientos con chalmugra. Hubo unos experimentos buenos, otros no. Fíjense, por ejemplo, en el año 1893, Daniel Vega inoculó suero y sangre de enfermos de Hansen 14 niños de Agua de Dios, a cambio de una ración diaria de comida vitalicia. 12 niños desarrollaron la enfermedad. No sabemos si era por haber vivido con ellos o por la inoculación. Entonces, la Convención de la ONU del año 1965 habló sobre todas las formas de discriminación para no discriminar ninguna enfermedad, y que todas las personas, en el año 93 se ratificó esto para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y las personas con condición de discapacidad también. Siguiente, por favor. Entonces, ¿debemos cambiarle el nombre a la enfermedad? Aquí, digamos, en el Ministerio de Salud ya se quedó lepra o enfermedad de Hansen, pero la experiencia del Brasil es que no, la palabra lepra, es pecado decir la palabra lepra. Por ejemplo, si un paciente tiene una lepra lepromatosa, allá en el Brasil, que no son pacientes diarios, sino son 30.000 al año, le dicen a la lepra lepromatosa Hanseníasis virchoviana. Fíjense ahí, Hanseníasis virchoviana. Y cuidado, por ejemplo, si uno se está especializando en lepra y pensiona la palabra lepra, pueden hasta expulsarlo de su especialización. No, mentiras, tampoco tanto, pero sí le dicen, ojo, no diga esa palabra tan peyorativa. Siguiente, por favor. Entonces, yo quiero mirar, por ejemplo, la República del Brasil, lo que hizo. Una ley de marzo del 95 en el Brasil, emitida por la Presidencia de la República, dijo: el término lepra o sus derivados no podrán ser utilizados en el lenguaje de los documentos oficiales de la Administración Centralizada y Descentralizada de la República. Sustitúyase la terminología lepra por hanseniasis, leproso por enfermo de hanseniasis, leprología por hansenología, leprólogo por hansenologista, lepra lepromatosa por hanseniasis virchoviana, lepra tuberculoide, hanseniasis tuberculoide, lepra dimorfa, hanseniasis dimorfa. Yo pienso que es discutible. Hay gente que dice que las cosas deben llamarse por su nombre. Al fin, la ayuda alemana no logramos llegar a un acuerdo en que si se suprimiera la palabra lepra para terminar el estigma. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense cómo el doctor Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de la República del Brasil, estableció que los trámites que no se ajusten a la terminología oficial, que no hablen de hanseniasis, no se realizarán en las oficinas del gobierno y quedarán inmediatamente archivados. Siguiente, por favor. Entonces, voy a mencionar personajes bastante representantes de la lepra en Colombia. Carrasquilla, no Tomás Carrasquilla, sino Juan de Dios Carrasquilla Lema, decía esta frase, por la que él lo quiere mucho, en Agua de Dios lo quieren mucho: la obra de la medicina no es de destrucción, de exterminio
y mucho menos de castigo. No hay derecho a llamar, no hay derecho a tratar a los desgraciados como criminales. Desgraciado no es peyorativo porque es que no tienen la gracia pues de la salud. Entonces la justicia exigiría aplicar el mismo rigor a todos los miembros de la sociedad atacados de enfermedades infecciosas. Siguiente, por favor. A los pacientes con tuberculosis no recibieron tanto digamos, discriminación. Este es un paciente de Carrasquilla. La señora con el niño es de la localidad de Suba, o hace 120 años. La vio el doctor Carrasquilla. Fíjense esa cara de esa expresión tan diciente de ella, ¿no? De angustia. En la cara se le ven algunos lepromas. El doctor Carrasquilla la inyectó con un suero y él dice que mejoró. Siguiente, por favor. No para infectarse, sino para tratarla. Federico Lleras, de nuestra institución, pionero de los estudios de bacteriología en Colombia. Tenía grabadas las palabras de Louis Pasteur. ¿Qué he hecho por instruirme? ¿Qué he hecho hoy por instruirme? Uno debe tener ese constante motivo. Hoy ¿qué he estudiado? Así sea 5 minutos. La norma del estudio es importante. ¿Qué he hecho por mi patria? Hasta que podáis tener la inmensa satisfacción de pensar que habéis contribuido de alguna manera al progreso y bienestar de la humanidad. Siguiente. Entonces, les decía que hubo 3 lazaretos: el Caño del Oro, Contratación y Agua de Dios. El Caño del Oro, en unos vuelos charter se trasladaron a Agua de Dios y eso ya quedó ahí abandonado. En Agua de Dios está el Puente de los Suspiros, que las personas iban a dejar a sus familiares para que fueran recluidos en esos sitios. Solo dejaban acompañar al esposo, pero por ejemplo, si era un hermano, no podía quedarse con su hermano. Se despedían ahí para siempre, para verse tal vez en la eternidad, pero en este mundo no más. Y aquí vemos la imagen de Lázaro hacia la puerta en la puerta del rico Epulón, que banqueteaba espléndidamente. Fíjense cómo Lázaro tiene nombre, pero el rico Epulón no se llama Epulón. Epulón es que come harto, pero no tiene nombre porque realmente Jesucristo vino a reivindicar a los leprosos. Fíjense cómo curó a los leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos y que solo uno fue a dar gracias a los sacerdotes? Solo fue a dar gracias cuando fue curado. Jesucristo curó varios leprosos. Por eso esa frase tan bonita que sale en algunos textos, incluso sale en latín: Domine, si vis potes me mundare. Domine, si vis potes me mundare. Señor, si quieres puedes curarme. Y Dios, ante esa petición, toca al enfermo y lo cura. Siguiente, por favor. Entonces, en el año 61 se abolió el aislamiento de los enfermos. Ya Contratación y Agua de Dios pasaron de ser leprosarios a ser municipios. Unos municipios muy bellos que visitaban varias oportunidades. ¿Por qué se abolió el confinamiento? Porque apareció un medicamento genial, la Dapsona, la diaminodifenilsulfona. Esa fue la pastilla que acabó con los lazaretos, con las confinaciones. Sin embargo, eso es un problema porque más adelante con una sola pastilla se crearon resistencias. Pero contribuyó a que finalizara el periodo de exclusión. Siguiente diapositiva. Esta es una foto de Contratación, Santander, como les digo. Si usted viene por Tunja, puede Tunja, Moniquirá, Barbosa, Oiva,
Hoy va Guadalupe y Guadalupe Contratación. Eso es casi el fin del mundo. Y ahí a veces los pacientes se suicidaban tirándose al río Suárez. Realmente la perturbación, la perturbación mental de un paciente con lepra es muy, muy grande. Siguiente, por favor. Ah, mira, aquí está Eva, tu chat de grupo. Obrigada por ese conocimiento muy rico. Ah, muchas gracias a las personas que nos ven en el Brasil. Entonces, ¿qué puede sentir el paciente que tiene lepra? Rechazo, empezando por las personas que lo estigmatizan, el aislamiento, la exclusión, la marginación, la separación. Siguiente, por favor. Reflexión. Entonces, es una enfermedad olvidada, no está erradicada de la faz de la tierra. Mire, desde África también, saludo especial. Muchas gracias, Matilde Jumbo. Muchas gracias, hermana. La lepra es una enfermedad, la lepra no puede ser erradicada de la faz de la tierra. Es un concepto importante. Puede ser eliminada, pero borrar la lepra para siempre de la faz de la tierra no es posible porque está en la naturaleza, en los animales. Incluso hace poquito pusieron unas fotos de unos micos, unos chimpancés con lepromas. Si ustedes buscan ahí en Google, escriben chimpancé lepra, le salen las fotos de los miquitos con lepromas. Una cosa tremenda. Entonces, no se puede erradicar porque tiene reservorios animales. Y entonces, por creer que ha sido erradicada, no se ha seguido luchando contra la lepra y ha perdido el interés por parte del grupo médico. Siguiente. Entonces, la supresión de las medidas de aislamiento y discriminación han contribuido a la disminución del estigma social de la persona que padece lepra. Siguiente. Entonces, hay mucha desinformación con relación a las manifestaciones clínicas. Hace falta incluir dentro de los programas, aquí llama Virginia, que da gracias, muchas gracias por su agradecimiento. Existe desinformación con relación a las manifestaciones clínicas de la lepra. Hace falta incluir dentro de los programas de formación médica que los médicos conozcan. Los médicos a veces desconocemos y el paciente dura mucho tiempo sin el diagnóstico oportuno. Entonces ya se han eliminado las medidas de aislamiento para evitar prejuicios y se ha contribuido a la vez que los problemas bioéticos por el estigma social también comiencen a ser superados. Siguiente, por favor. Entonces, la reducción del estigma se puede lograr con la unión de esfuerzos entre las instituciones gubernamentales, el Ministerio de Salud y las asistenciales. La ayuda alemana de lucha contra la lepra, que desafortunadamente se va del país. La ayuda alemana no va a continuar en el país porque los alemanes tal vez ahora van a dedicar más esfuerzos hacia la guerra en Ucrania. Ya no va a haber tanta plata y Colombia ha mejorado, entonces se van, pero llega la Fundación Sasakawa, llegan los japoneses que tienen fundaciones y que van a empoderar a los pacientes. Es que los pacientes deben ser empoderados de la enfermedad. Aquí en Colombia hay varias asociaciones de Hansen. Está FL Hansen, que las une a todas y que ellos, es bueno tener, digamos, contacto con ellos porque ellos van a patrocinar las capacitaciones con dineros de ONGs japonesas. Entonces, nosotros debemos buscar la inclusión, la integración, la humanización para generar cambios sustanciales. Siguiente, por favor. Entonces, muchas gracias, pero ahorita sigo con otra diapositiva. Miren, aquí estoy con la Coscoja. Bueno, no alcanzamos a ver, pero ahí estoy con el monumento a la moneda que estaba en los lazaretos, la Coscoja. Mira, ahí
no podían, en los lazaretos de Agua de Dios y Contratación, tenían su propia moneda porque a la gente le daba como asco que los billetes ya hubieran pasado por allá, entonces tenían su propia moneda de varias denominaciones. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta mientras tanto o alguna inquietud antes de pasar a la siguiente conferencia. No oigo. Si alguien más participa Sí, señora. con levantar la mano, por favor. ¿Cómo? Sí, ya se le oye. Doctor, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente presentación mientras de pronto se animan. Bueno, sí. Cualquier Gracias. cosa a la orden. Sí. Aquí nos agradecen Casa de María Auxiliadora por compartir. Gracias, Casa María Auxiliadora. Entonces, vamos a hablar de algunas manifestaciones de la lepra, las reacciones de la lepra. Siguiente, por favor. Complicaciones de la lepra. Son tremendas, son devastadoras las complicaciones de la lepra. Siguiente, por favor. Entonces, el Mycobacterium lepre, ese bacilo se llama porque es como un bastoncito así. Los cocos, estafilococo, una bolita, pero bacilo alargado. Entonces, no es tóxico, es un bacilo que va como zongo, sorongo, así, no produce toxinas y se va replicando, crece, no le produce toxinas, entonces el organismo va siendo invadido y no se da cuenta hasta cuando ya está bien todo lleno de bacilos. Siguiente, por favor. Devolvamos que se pasó. No, pero sí, la siguiente. Entonces, fíjense todo lo que la infestación de los tejidos, sobre todo en el paciente lepromatoso, hace que sangren por la nariz, que se les dañen los ojos, que se destrucción de los huesos. En los hombres, atrofia testicular por ser un sitio frío, porque el bacilo le gusta vivir en sitios fríos. Destrucción del septum nasal, nariz perforada en los pacientes lepromatosos. Siguiente. Entonces, voy a hablar de lo que son las reacciones. Las reacciones es lo más catastrófico de la lepra. ¿Qué es reacción? Cuando el paciente que tiene lepra, algunas lesiones se ponen rojas, tienen dolor, las manos se tuercen. Son responsables estas reacciones de la mayoría de los síntomas de la lepra. Siguiente, por favor. Entonces, las reacciones de lepra obligan a buscar atención médica por primera vez. Es importante reconocerlas porque pueden producir daño en nervios, ojos, manos y pies. Siguiente. Entonces, la reacción tipo 1, la piel se hincha con descamación, da los primeros 6 meses, produce neuritis. Siguiente, por favor. Miren este paciente con una reacción tipo 1 en la cara, tiene descamación, la lepra no descama, pero cuando está en reacción sí. Se le da prednisolona, esa cortisona, y ahí mismo desaparecen las lesiones. Siguiente. Pero las reacciones de la lepra, la reacción no solo son esas lesiones como ronchas, sino que también producen otros problemas como la mano caída, daño del nervio radial, la mano de predicador o mano de bendición papal, ¿sí? Eso es por trastorno del cubital. Aquí tenemos la mano de predicador, parece como
Juan Bautista o parece, o el Papa cuando da la bendición. Daño del nervio cubital, la reacción le hace que los nervios se recojan, los músculos se recogen. Por eso esas deformidades de las manos que se vuelven como unos ñoquitos así. Siguiente. Entonces, aquí vemos también lo que es el lagoftalmos por compromiso del nervio facial. Los ojos se dañan. En un tiempo la principal causa de ceguera era la lepra, pero ya con nuevas drogas ya no es la primera causa. La diabetes produce más ceguera que la lepra. Siguiente. Entonces, la reacción tipo 1 se da a la prednisolona, la cortisona, que ustedes de pronto conocen, que la cortisona es peligrosísima porque se le sube la tensión y todo eso. No, por eso, para que no se le suba la tensión, debe estarse bajando poco a poco. Siguiente, por favor. El eritema nodoso leproso. Entonces, el eritema nodoso leproso se da en los pacientes con lepra lepromatosa que tienen millones de bacilos. Ya les digo que el bacilo va creciendo lentamente, songo, sorongo, despacito, despacito, pero llega a ser millones de bacilos, ¿sí? El eritema nodoso puede dar en el embarazo. También, por ejemplo, las mujeres con lepra que planifican con anticonceptivos orales o la inyección, eso también es factor de riesgo para el eritema nodoso. Siguiente, por favor. Un paciente aquí con eritema nodoso. Aquí a la derecha vemos esos por debajo, en las rodillas y debajo de las rodillas, esas placas rojas, que parecen como si le hubieran pegado. Esas son dolorosas. Siguiente, por favor. También el eritema nodoso leproso puede dar en el ojo. Se le inflama el ojo y se lo daña, lo puede dejar ciego al paciente. Es un paciente con lepra lepromatosa, pero que tiene la reacción que le daña el ojo. Siguiente, por favor. Aquí, digamos, a la derecha se ven los bacilos ácido alcohol resistentes, se ven esas manchitas así. Estos son todos bacilos, millones de bacilos. Siguiente, con el microscopio. Mire la cantidad de bacilos de lepra lepromatosa. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver, sigamos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Controlar la inflamación, aliviar el dolor, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene una reacción, hay que reposo, medicamentos antiinflamatorios. Siguiente. Los corticosteroides. Son de primera línea y sobre todo pongamos con pacientes con eritema nodoso, mujeres en edad fértil y embarazadas, toca darle los corticosteroides. No se les puede dar talidomida. La talidomida es muy peligrosa. Siguiente. Es muy buena, pero es muy peligrosa. ¿Por qué? Para la reacción del eritema nodoso leproso, ¿por qué es peligrosa? Imagínense que la talidomida, acuérdense que fue sintetizada en el año 1953 y empezaron a darle nada menos que para las mujeres embarazadas para el tratamiento de náusea, vómitos y que las que no podían dormir. Eso fue una catástrofe mundial terrible porque en la década de los 60 el doctor Widulin Selens encontró todas esas anomalías de los recién nacidos, los bracitos así corticos, las piernas corticas, a veces dañaba el corazón, producía abortos. Entonces, esta talidomida, acuérdense, para la reacción 2 de lepra, para el eritema nodoso leproso, sí sirve si es un hombre, si la mujer, por ejemplo, ya le han sacado el útero porque miomas o algo, ya no tiene posibilidad, o ya es posmenopáusica, ya no tiene posibilidad de embarazo, sí se puede dar esto, porque es muy potente, es más potente que los corticoides. Siguiente, por favor.
Mírese aquí en la plaza de Trafalgar, en Inglaterra. Escultura en recuerdo de las víctimas de talidomida. Mírese esa escultura sin brazos y las piernas todas corticas. Talidomida. Siguiente, por favor. Entonces, la talidomida es muy potente, muy potente. Pero fíjese su uso en hombres y en mujeres posmenopáusicas. Para mujeres en edad fértil, no se aconseja. También produce sueño, hipotensión. Siguiente, por favor. La clofazimina, que hace parte del triconjugado. Acuérdense que para la lepra se trata con 3 medicamentos: dapsona, rifampicina y clofazimina. Pigmenta un poco la piel, pero acuérdense que dapsona, rifampicina y clofazimina, lo que es la talidomida es para las reacciones. Siguiente, por favor. La pentoxifilina también se puede usar. Siguiente. El metotrexate, pero también es para la reacción de eritema nodoso leproso, pero también es peligrosa, también produce malformaciones en los niños. Siguiente. Siguiente, por favor. Para esos, digamos, esos medicamentos hay que pedir exámenes, mirar los pulmones, mirar cómo está de salud. Siguiente. Entonces el metotrexate también es categoría X en el embarazo, pero es que la talidomida se acabó en Colombia, pero ya la estamos volviendo a tener. Siguiente, por favor. La ciclosporina, otra alternativa. Siguiente. Siguiente, por favor. Azatioprina también se puede utilizar. Todo esto es para la reacción del eritema nodoso leproso. Pero acuérdense que para el tratamiento de la lepra para el inicial, si no tiene reacción, son 3. Dapsona, rifampicina y clofazimina. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. La inmunoterapia también se usa. Siguiente. Y aquí está, digamos, otra reacción, el fenómeno de Lucio, que es otra reacción que sigue. Siguiente. Cuando el paciente se describió en la lepra bonita de Lucio, los factores desencadenantes: embarazo, estrés, infección. Siguiente. Miren este paciente cómo la piel se le va volviendo, se le va como casi pudriendo la piel, y infartos hemorrágicos. Siguiente. Bueno, siguiente. La reacción recordemos las reacciones de lepra. La 1, que es la que pone las manos así. La 2, que es el eritema nodoso leproso, que da en los ojos, que da en los testículos y que trata con talidomida. La 3, el fenómeno de Lucio. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces el tratamiento de esta reacción es con dosis altas de corticoides. La talidomida no sirve, por eso está interrogada. Siguiente. Gracias. Entonces ya vamos a completar. Aquí en mi reloj son las 9:56. Nos quedan como unos 4 minutos, porque las hermanas tienen que irse a trabajar y no podemos pasarnos de la hora. Entonces, cualquier comentario es bienvenido. Sharon Azurdia, ¿qué inhibe la talidomida? ¿Y léeme la pregunta completa, por favor, hermana. ¿Qué inhibe la talidomida? Bueno, la talidomida inhibe el factor de necrosis tumoral, alfa. Es una citoquina que hace que la piel se inflame. Entonces, la talidomida bloquea
por decir así, destruye ese factor de necrosis tumoral y la inflamación la baja. Es un antiinflamatorio muy potente, baja toda la inflamación. Entonces ese sería el mecanismo de acción de la parte que vi de la pregunta, no la vi completa. No sé si hay alguna otra pregunta o leer el final de esa pregunta, hermana. ¿Y cómo se puede prevenir? No escuché, ¿cómo? ¿Qué inhibe la talidomida y cómo se puede prevenir? ¿Qué inhibe la talidomida y cómo se puede prevenir? ¿Ya usted creo que dio respuesta a ese interrogante? Sí, pero ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir que la talidomida daña a los niños? Pues allá en el Brasil y aquí mucho, las mujeres en edad fértil no se les da eso, se les da prednisolona. Entonces, yo digamos, no estoy de acuerdo con que se previena con anticonceptivos la talidomida. ¿Por qué? Los daños que pueda producir le dan, por ejemplo, el médico le da la talidomida y un anticonceptivo. No. El anticonceptivo, y hemos visto aquí con otras, falla y ahí queda el niño enfermo y ahí mismo, como en Colombia el aborto es legal, desafortunadamente es legal, van y se hacen un aborto. Entonces uno no debe correr riesgos. En mujeres en edad fértil, no dar talidomida. Claro que a veces damos en mujeres en edad fértil que no hayan iniciado vida sexual y que se comprometan a una abstinencia. Podemos darla. Entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta o ya falta un minuto para las 10. Sí, doctor, tenemos aquí en el auditorio la palabra para la hermana Alba Lilia, una interrogante. Gracias. ¿Cómo se produce la enfermedad, Elena? Ahorita. ¿Existe una semejanza entre la lepra y el cáncer? Sí, realmente son enfermedades muy diferentes, muy diferentes. La lepra, y tal vez tratando de contestar a una pregunta que apareció ahí, ¿cómo se produce la enfermedad? Creo que la lepra es una enfermedad infecciosa, la produce una bacteria. Recordemos que los primeros organismos vivos que aparecieron en la Tierra, cuando fue creado el universo, bueno, muchos años después de la creación, hace 3.500 millones de años, aparecieron las bacterias, primeros seres vivos de la Tierra. Esas bacterias ya tienen más de 3.500 años sobre la Tierra y ahí se siguen reproduciendo. Entonces esa bacteria coloniza la piel. En cambio, el cáncer es diferente porque el cáncer es un crecimiento desordenado y exagerado de las células y va produciendo, invadiendo todo el cuerpo, pero con células malignas del cuerpo, no con bacterias. Entonces, ahí está la diferencia entre lepra y cáncer. Mil gracias. Me permito leer algunos mensajes. Muchísimas gracias desde la Fundación Padre Damián. Mil gracias por compartirnos sus conocimientos desde las obras de Bolivia, desde las presencias de Brasil, desde África, Guinea Ecuatorial. Doctor, donde nuestro instituto hace presencia también con la Pastoral Salud, acompañando a nuestros enfermos de lepra allí en Guinea. Qué bueno. Saludos de Morelia, Michoacán, México. Muy agradecida por el conocimiento, la hermana Virginia desde Bolivia y recordarnos la prioridad de nuestra misión. Y Bueno, esto quedó grabado, ¿no es cierto? ¿Quedó grabado? Ahí sí, dice como, sí. Bueno, excelente, se puede pronto reproducir. Desde el auditorio, doctor, lo va a saludar Madre Eulalia Marí, nuestra superiora general del instituto. Sí. Doctor, muy buenos días. Qué alegría Bueno, poder saludarlo, haberlo escuchado desde su experiencia grande que tiene y que estos momentos que compartimos en torno a la enfermedad de la lepra, que nos toca directamente como instituto,
es grande para nosotras porque seguramente hemos aclarado dudas o seguramente también nos pueden surgir más dudas. Claro. Específico con nuestros enfermos de lepra en los lugares donde nos encontramos. Es verdad, esta enfermedad no se ha acabado y creo que no se acabará. Es algo que está resurgiendo, yo diría, a nivel de mundo también, pues no conocemos tantos lugares, pero esta enfermedad sigue resurgiendo y hay muchas razones para ello. Doctor, muchísimas gracias por su valiosa experiencia, por aclararnos dudas, por transmitirnos su conocimiento y a todas Ay, las personas desde los distintos lugares que se han conectado y destinatarios, muchísimas gracias por estar presentes y poder participar en estos momentos y sobre todo cuando estamos casi finalizando la Semana de la Esperanza dedicada precisamente a nuestro amado fundador. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nuevamente, muchas gracias. muchas gracias. Quería preguntarles, ¿el padre Damián de Beuster pertenecía a los Sagrados Corazones? ¿O no? No sé si el padre Damián era salesiano, no sé. No, el padre Damián perteneció a la congregación de los padres de los Sagrados Corazones, pero pues Ah, una congregación religiosa diferente a la congregación salesiana, doctor. sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y gracias por los saludos de Bolivia, Ecuador y de los países de África y de Brasil. Desde Babahoyo, doctor, donde Babahoyo. asistencia de las hermanas, la asistencia a los enfermos de lepra, allí en Babahoyo, que es un leprocomio también en Ecuador. Babahoyo. Desde Qué bueno. Bolivia, también saludos desde Táriba, Venezuela, desde las hermanas de contratación, desde Contratación. Bariara, de Cúcuta, de la obra de Betania, de Itagüí, en Antioquia, nuestras hermanas también conectadas, mil gracias. Bueno, entonces muchas gracias y ya no les quito más tiempo porque hay que irse a trabajar. Doctor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga inmensamente, Muchas gracias. su familia, sus pacientes. Muchísimas gracias Gracias. a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de formación. Mil y mil gracias para todos. Les deseamos una feliz jornada. Gracias. Hasta luego.